las láminas del linfoide. Entonces vamos a recordar que el tejido linfoide lo podemos encontrar organizado, formando órganos, en este caso estructuras que van a estar encapsuladas, o puede estar difuso en la mucosa de diversos tejidos, y allí pues igual no va a estar encapsulado, pero va a estar formando unas estructuras que vamos a denominar folículos. ¿Okay? Siguiente imagen. Bien. Tenemos allí una imagen donde vamos a observar en la periferia, observamos un tejido conectivo donde vemos diferentes estructuras que van a ser, o vamos a ver como unos espacios en blanco, ¿okay? Esos espacios van a corresponder a los sinusoides, ¿okay? O senos. Recordemos que en el ganglio la vía linfática aferente entra a través de la cápsula y aquí va a ir comunicándose hasta todo, a través de todo lo que es el parénquima de ese ganglio, y la linfa va a ir a través de los sinusoides o senos y va a pasar debajo de la cápsula a través de las trabéculas, en las trabéculas, luego van a pasar a lo que es el parénquima propiamente dicho. Ese ganglio, recordemos que en el ganglio vamos a encontrar una corteza externa, ¿okay? Donde vamos a observar folículos linfoides, una corteza interna, ¿okay? Donde no vamos a encontrar folículos linfoides, y la médula, y finalmente pues vamos a encontrar en el líquido los vasos linfáticos eféreos. Entonces estos espacios los vamos a encontrar debajo de la cápsula, en ese caso va a recibir el nombre de seno subcapsular. Luego los vamos a tener, allí vemos como esa cápsula va a emitir unas trabéculas, ¿okay? Y allí pues a través de esas trabéculas vamos a encontrar que van también esos vasos linfáticos, y podemos encontrar arterias, venas, ¿okay? Como en todas lo que transcurre a través de las trabéculas, en todos los órganos en los cuales vamos a encontrar esas trabéculas. Entonces, en la corteza externa vamos a encontrar que vamos a ver esos folículos que pueden ser folículos linfoides primarios o secundarios, dependiendo de si hay una actividad antigénica o no expresada en ese órgano de donde se obtuvo la muestra. Recordemos que la expresión clínica de una actividad antígeno-anticuerpo van a ser las infecciones, ¿okay? Pueden ser virales, bacterianas, ¿okay? Y entonces vamos a ver folículos primarios si no hay reacción antígeno-anticuerpo, y folículos secundarios si la hay. ¿Okay? Recordemos que los folículos secundarios, como lo que tenemos allí señalados en la imagen, van a tener un centro claro y una parte externa, una corteza, ¿okay? Que es más oscura, o manto. Recordemos que cuando los linfocitos están dentro de lo que es el centro, ellos van a estar allí, van a ser unas estructuras grandes, claras, ¿okay? Y luego van a ir migrando, por decirlo así, hacia lo que es la corteza o manto, donde ya van a estar completamente maduros. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá vemos entonces, ¿verdad?, que hay este mismo corte de ganglio linfático de este tejido, y de allí vemos la cápsula de tejido conectivo emitiendo la trabécula, y observamos lo que es la corteza externa, donde observamos los folículos linfoides. Si no hay un límite
preciso entre lo que es la corteza superficial o externa y la paracorteza o corteza interna o corteza profunda. ¿Okay? Seguimos observando un corte histológico donde vamos a observar folículos linfoides a una profundidad bastante considerable y pues mientras veamos folículos linfoides, en este caso estamos viendo folículos linfoides primarios, eso sigue siendo corteza superficial o externa. Siguiente imagen. Tenemos entonces imágenes de los Doctora, no se la escucha. Creo que, no sé si es con el micrófono, porque al principio se escuchaba un poco lejos. No, estoy aquí, pero dije siguiente imagen y no veo que haya cambiado la imagen, o sí cambió. Okay, ya voy. Ya es que no escuché cuando lo dijo, no sé si... Ok. Ok. Acá tenemos entonces otra imagen en el campo que también corresponde al que es el ganglio linfático y vemos entonces lo que es la cápsula de tejido conectivo y vemos allí, comenzamos a ver a esos sinusoides o esos senos, ¿okay?, por debajo de la cápsula, por eso se denominan subcapsulares, y una vez que están en la trabécula se denominan senos trabeculares. Si están por fuera de la trabécula, ellos vamos a denominarlos senos paratrabeculares, ¿okay?, como está señalado allí. Todos van a ser continuación de ese seno subcapsular. ¿Okay? Recuerden que esos son vasos sanguíneos de tipo sinusoidal, como lo vimos en la clase. ¿Okay? Siguiente imagen. Siguiente imagen, Sharon. Una vez que hemos observado la corteza, ¿okay?, no tenemos acá una imagen como la que vimos en clase, donde veíamos corte, donde vemos todo el ganglio. ¿Okay? La idea era que viéramos todo el ganglio y después viéramos por secciones. Pero las imágenes que hay del laboratorio pues son estas. Ya acá estamos observando un corte histológico donde estamos viendo ya 40X y observamos allí lo que es la médula. ¿Okay?
la médula va a estar dispuesta, o ese parénquima va a estar dispuesto de la siguiente manera. Vamos a encontrar sinusoides que van a ser continuidad de los sinusoides de lo que es el seno subcausular, como ya les expliqué, y pues va a llegar a la médula. Ellos van a llegar a la médula, y acá en la médula el tejido va a estar dispuesto en forma de cordones medulares. Entonces lo que vamos a encontrar en la médula de este ganglio van a ser sinusoides y cordones medulares. Entonces los espacios siguen siendo los sinusoides o senos medulares, y lo que es el tejido van a ser los cordones medulares. Siguiente imagen. Aquí tienen entonces una imagen, ¿okay?, donde el campo es un poco más amplio. Aquí estamos viendo más o menos un 20X, y vemos entonces el mismo ganglio linfático, pero podemos observar parte de lo que es la médula en la región central y un área de la corteza, en este caso de la corteza profunda. Y allí vemos señalado, ¿verdad?, en esta área de la corteza profunda que está hacia la parte superior izquierda, vemos un sinusoide, que en este caso sería un seno cortical, y vemos entonces los sinusoides en la médula, o senos medulares, y los cordones medulares. Siguiente imagen. Siguiente. El timo, a diferencia de lo que vimos ahorita, bueno, también va a ser un órgano linfoide, pero va a estar también encapsulado, también va a emitir trabéculas, pero estas trabéculas van a llegar hasta la unión córtico-medular, por lo cual este órgano va a estar dividido, este parénquima de este órgano, en lóbulos y lobulillos incompletos. ¿Okay? Entonces las trabéculas van a llegar solamente hasta la unión córtico-medular. Cuando nosotros vemos esta imagen, vemos entonces que tiene una área oscura o marcadamente basófila, que sería la corteza, y un área más clara, que sería la médula, ¿okay?, en la parte central. Cuando nosotros nos damos cuenta, detallamos todos esos lobulillos y vemos que las trabéculas llegan hasta el borde, ¿okay?, donde va a estar la coloración oscura y donde comienza la coloración clara. Recordemos que en la corteza es una coloración que es mucho más oscura, porque todos los timocitos que van a estar allí, ¿okay?, son unas células que son bastante abundantes en esta área, y solo el 2% va a pasar a la media. ¿Okay? Entonces allí podemos identificar a la cápsula, ¿okay?, del timo. Vemos las trabéculas que llegan hasta la unión córtico-medular, y vemos la corteza más oscura y la médula más clara. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá entonces podemos ver con mucho más detalle la trabécula que llega hasta la unión córtico-medular, y en lo que es la médula vamos a comenzar a ver unas estructuras marcadamente basófilas, y si quiere van a ser bastante refráctiles cuando las vemos con el microscopio óptico y movemos el tornillo micrométrico. Ellas van a ser unas estructuras propias del timo y específicamente de la médula. Siguiente imagen. Recordemos que además de los linfocitos T o timocitos presentes en el timo, vamos a encontrar otro tipo de células. Vamos a encontrar los macrófagos de cuerpo tenible, ¿verdad?, que van a ser unas estructuras que van a estar en la corteza y que van a ser los encargados de fagocitar las células que sufren apoptosis. ¿Okay? Entonces ellos van a estar allí, son difíciles de observar con hematocilina y eosina, y se denominan de cuerpo tenible porque ellos sí podemos teñirlos con la reacción del ácido periódico de Stine.
Por eso se dice que son PAS positivos o de cuerpo técnico. También vamos a encontrar otro tipo de células, que son las epiteliales reticulares tipo 1, 2 y 3 en la corteza, y en la médula vamos a encontrar, además del 2% de los linfocitos que estaban en la corteza, vamos a encontrar células epiteliales reticulares tipo 4, 5 y 6. ¿Okay? Y recordemos que las tipo 6 se van a enrollar sobre sí mismas y van a formar a los corpúsculos. Otras que podemos encontrar allí son las tipo 5, que van a ser unas células claras. Ellas tienen unas prolongaciones y van a formar el citoretículo de la médula. Pero esas células, cuando nosotros observamos en cortes histológicos, no vamos a observar prolongación, solamente observamos el centro de la célula con el núcleo, ¿okay? Y no vemos las prolongaciones. O sea, deberíamos esperar ver una célula estrellada, ¿okay? Como la vimos en el esquema, pero recordemos que en los cortes histológicos esta es algo que es sumamente difícil de observar porque las prolongaciones generalmente no todas quedan incluidas en los cortes. Entonces allí tenemos en esa imagen un corpúsculo tímico, dos corpúsculos con corpúsculos químicos. ¿Okay? Estas son estructuras que van a ir madurando. Pudiéramos decir que es la que está en la parte inferior, son células epiteliales reticulares tipo 6 enrollándose, pero eso realmente son corpúsculos químicos, que ellos alcanzan una maduración, una formación completa y los vemos como la estructura que está en la parte superior, es cierto. Entonces, cuando vayamos a identificar los corpúsculos tímicos a la hora de la evaluación, vamos a quedarnos con las estructuras que están en la parte superior. Un corpúsculo tímico bien definido. ¿Okay? Siguiente imagen. Okay, acá tenemos entonces el corpúsculo tímico. Creo que estas son las imágenes que no están corregidas, porque aquí colocan células epiteliales reticulares tipo 5, pero estas no son unas células que se ven bien, son claras, ¿okay? Y en la siguiente imagen deben estar. Y allí tiene su corpúsculo típico. Eso lo quitan de allí. O sea, yo los había corregido, pero no sé por qué no se guardaron los cambios. ¿Okay? Esa no es una célula epitelial reticular tipo 5. Lo que pasa es que estas son imágenes de un seminario y eso no sé por qué siempre se quita y siempre aparece. No se traten de quitar de esta lámina. Si en la siguiente lámina creo que sí está una célula epitelial reticular tipo 5. Esa sí es una célula epitelial reticular tipo 5. ¿Okay? Y ven allí como que ella tiene vemos como algo, como una forma como fusiforme y vemos así hacia los lados unas prolongaciones o unas estructuras como especies de prolongaciones o donde deberían estar las prolongaciones. ¿Okay? Esa sí es una célula epitelial reticular tipo 5 o retículo epitelial tipo 5 y el corpúsculo típico. Siguiente imagen. Aquí lo mismo. Quitan esto de células retículo epitelial tipo 5 porque ahí no hay células epiteliales reticulares tipo 5. Ahí lo que hay es un corpúsculo tímico y vamos a tener allí
unas estructuras que son eosinófilas. No deben confundirlas con corpúsculos químicos, esos son vasos sanguíneos, esas estructuras que están ahí pequeñas. Siguiente imagen. La disposición del parénquima esplénico es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto hasta ahorita, entonces, órganos linfoides, donde vamos a encontrar un parénquima que tiene una corteza y una médula. Acá este parénquima va a ser diferente, también es un órgano que va a tener una cápsula, también esta cápsula va a emitir trabéculas, pero el parénquima va a estar dado por una parte clara o una porción clara que vamos a llamar pulpa blanca y una porción oscura que lo rodea a esa pulpa blanca y la vamos a llamar pulpa roja. Entonces la pulpa blanca va a ser un folículo linfoide y vamos a encontrar linfocitos de tipo B, ¿okay? Va a tener una arteriola central hacia uno de los extremos, es decir, esta arteriola periférica va a estar rodeada por una cantidad de tejido que vamos a denominar vaina linfática periarterial. Allí vamos a encontrar linfocitos. Y también vamos a encontrar que esa pulpa blanca va a estar separada de la pulpa roja por una zona que vamos a llamar la zona marginal. Entonces acá vamos a tener un tejido que vamos a denominar pulpa blanca rodeado por otro tejido que vamos a denominar pulpa roja. Entonces le explicaba cómo estaba conformada la pulpa blanca y la pulpa roja va a estar formada por sinusoides y por cordones. En este caso, cordones esplénicos y sinusoides esplénicos. Entonces, esta lámina les va a servir para que ustedes puedan identificar al órgano, como busto, B larga y Z. Siguiente imagen. Ya pasó un semestre donde un bachiller escribió vaso como vaso sanguíneo y así se quedó. Semestres después, pensando acá y recapitulando, bueno, yo dije, pero me imagino que él cree que es la misma estructura, porque si no hubiese hecho el reclamo. Al ver que yo le había puesto su nota, o sea, colocándole esta pregunta mala. Entonces, perdió el 10 porque no escribió el órgano. Tenemos allí entonces señalado lo que es el área de pulpa roja. Allí vemos la trabécula y observamos entonces también la cápsula de tejido oculento. Y vemos que en la trabécula vamos a encontrar unos espacios que van a corresponder entonces a vasos sanguíneos. Unos van a estar por fuera de la trabécula, los vamos a denominar paratrabeculares, generalmente son venas. Ya sabemos que las venas van a ser un vaso sanguíneo de paredes delgadas con una luz que tiende a colapsarse y las arterias van a tener una luz bastante definida, una pared más gruesa, y vamos a poder diferenciarla fácilmente de las venas. Lo que sí quiero que recuerden es que si está por fuera de la trabécula se denomina paratrabecular, es decir, paralelo a la trabécula, y si está incluido en la trabécula, entonces es arteria o vena trabecular. Siguiente imagen. Entonces acá observamos, cuando observamos la lámina, o sea, observamos todo el campo, vemos como una estructura, ¿verdad?, redondeada, más bien ovoide, en el centro de la lámina. Eso va a corresponder a eso que vamos a denominar pulpa blanca
Y allí observamos la arteriola, ¿okay? Y vamos a observar un área, una banda, que vemos un área, una estructura que limita a este folículo, ¿okay? A esas células, y vamos a ver entonces una banda de tejido de una coloración similar a la pulpa roja, pero de una densidad celular y de un tejido similar a lo que vemos en la pulpa blanca. Eso va a ser la zona marginal, que va a separar a la pulpa blanca, con todo lo que es la pulpa blanca, todo ese folículo, ese corpúsculo de marfil, lo vamos a separar de lo que es la pulpa roja que tiene está rodeando a ese tejido. Ese orificio que van a ser los sinusoides, y todo lo que está coloreado van a ser los cordones. Siguiente imagen. Allí tienen entonces una imagen donde vamos a observar los cordones de vidrio, que van a ser todas esas estructuras por todo ese tejido que está coloreado, y los espacios en blanco vamos a denominarlos sinusoides esplénicos. Y allí van a tener un área donde vamos a observar a la pulpa blanca. Esto se denomina así, ¿okay? Y cuando nosotros lo vemos en tejido en fresco, ya nosotros podemos ir observando que la pulpa blanca es un área más clara y que la pulpa roja es un área mucho más. Siguiente imagen. Acá volvemos a observar con un poco más de aumento ese corpúsculo que va a estar formando a esta pulpa blanca, ¿okay? Vemos allí la arteriola central, vemos a esa zona marginal que separa, a esa banda de tejido que separa a la pulpa blanca de la pulpa roja, ¿okay? Eso es parte de lo que nosotros vamos a conocer como corpúsculo de marfil, ¿okay? Está conformado por todas esas estructuras: arteriola central, zona abdominal. Si no tiene en el corte histológico una arteriola central, es solamente pulpa blanca. ¿Okay? Siguiente imagen. Vemos acá entonces un corte histológico donde observamos la trabécula. Profe, Lo que vemos acá es un tricrómico. Profe, disculpe. Tenemos No distingo bien la diferencia entre la pulpa blanca y la pulpa roja. Realmente la veo como que igual. No veo diferencia. La pulpa roja, esto es una coloración especial. En lo que es la pulpa blanca, ahí vamos a encontrar una mayor densidad celular, ¿okay? Y vemos como un borde rojizo más oscuro, ¿verdad? Y por fuera de ese borde vemos otra especie de banda, como la lámina tiene como 1 centímetro más o menos, tendrá, y de espesor. Allí lo pueden ver. Allí pueden ver que esa zona está delimitando o rodeando a esa pulpa blanca, esa área. Imagínate que tiene una forma ovoide, no es redondo totalmente, forma ovoide. Ahí está la arteriola central, y vamos a encontrar que eso está delimitado por esa área que es roja, ¿verdad? Imagínate que pasaron, ahí lo ven, ahí se ve más oscuro alrededor. Y por fuera de esto vamos a tener una especie de banda como de aproximadamente 1 centímetro, que tiene la misma densidad que la pulpa blanca, porque allí no hay tanta cantidad de sinusoides, y eso es lo que se denomina la zona marginal.
toda el área que está por fuera, ¿verdad? Donde empiezas a ver mayor cantidad de sinusoides, ¿verdad? Bien por fuera, hacia los extremos de la lámina, eso es lo que se va a denominar pulpa. ¿Okay? Está formada por sinusoides y cordones. Si tú observas lo que está señalado como pulpa blanca, allí vemos que las células están como bien juntas, allí casi no ves sinusoides. Si observas la lámina hacia la parte superior izquierda o hacia la parte superior derecha o hacia la parte inferior derecha o inferior izquierda, ves que hay una gran cantidad de sinusoides y que el tejido está formando, ¿verdad?, una especie de cordones. ¿Okay? Una vez que ya está traspasado esa área rojiza que tienes allí. ¿Okay? Esa área que es como que pasaron un marcador por allí y luego tienes una banda todavía donde no ves sinusoides, pero sí ves, ¿verdad? Es como tiene aproximadamente como 1 centímetro y luego a partir de allí tú vas a ver, ¿verdad?, abundante cantidad de sinusoides y de cordones. Entonces ese tejido, que es similar al de la pulpa blanca en densidad, pero la coloración es similar a la de la pulpa roja, eso es lo que se denomina la zona marginal. Por fuera de esta área que está como marcada, ¿verdad?, porque le pasaron un marcador por allí, hay un área como de 1 centímetro en la imagen, ¿verdad?, que corresponde a lo que es la zona marginal, que es la zona que separa a la pulpa blanca de la pulpa roja. Entonces la densidad celular es similar a la de la pulpa blanca, pero la coloración es similar a la de la pulpa roja. Entonces lo que pasa es que tenemos que observar bien primero lo que es la pulpa roja para poder ver que hay abundantes sinusoides, ¿okay?, y que el tejido está formando como cordones, y cuando vemos hacia la parte donde está señalado como pulpa blanca, allí casi no vamos a observar sino como el tejido aglomerado, ¿verdad?, como macizo. Aquí no vemos cantidades de sinusoides. ¿Ves la diferencia ahora? Sí, profe, gracias. Profe, disculpe, ¿la pulpa blanca siempre está rodeando al vaso sanguíneo? Claro, porque imagínense que esto es un folículo linfoide con una arteria. Es más o menos la idea que tienen que tener. Como un folículo linfoide primario con una arteriola. ¿Ok? Ok, algo así. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos la trabécula, y aquí en la trabécula vemos que hay unos espacios que van por fuera de ella, y vamos hacia la parte superior y hacia la parte media y derecha de la lámina, ¿verdad? Y vemos que son unas estructuras de paredes bastante delgadas, con una luz irregular, ¿verdad?, más bien que tiende a colapsarse. Eso van a ser venas, ¿ok? Entonces reciben el nombre, como están por fuera de la trabécula, se denominan paratraveculares. Venas paratraveculares. Si fueran arterias, pues diéramos arterias paratraveculares. Y si está dentro de la trabécula, van a ser una arteria o una vena trabecular. Y allí podemos observar, ¿verdad?, lo que es la pulpa roja, y vemos todos los espacios en blanco van a ser los sinusoides esplénicos, y todo el tejido que está allí van a ser los cordones esplénicos, ¿okay?, o cordones de Wiener. Siguiente imagen. Entonces aquí volvemos a ver otro corte histológico donde vemos por fuera de la trabécula una estructura que denominamos vena paratrabecular,
vemos en el interior de la trabécula otro vaso sanguíneo que tiene una luz bastante regular, una pared bastante más gruesa que la que está por fuera, y en este caso sería la arteria trabecular. Allí vemos rodeando a esa trabécula pulpa roja. ¿Por qué? Porque tenemos una abundante cantidad de sinusoides y cordones. El tejido está organizado en cordones. ¿Lo ven? Aquí sí ven mucho mejor lo que es los sinusoides y el tejido. Siguiente imagen. Entonces, este es un zoom para que puedan observar lo que es la pulpa roja. Está conformada entonces por los espacios en blanco que son los sinusoides y los cordones. El tejido está organizado en cordones. Siguiente imagen. Tenemos acá entonces una estructura teñida con hematocilina y eosina, donde vemos que está tapizada por un epitelio de tipo mucoso. Ese epitelio mucoso va a introducirse hacia lo que es el parénquima de este órgano, ¿verdad? Y entonces se van a formar unas estructuras que vamos a denominar criptas. Esas criptas van a ser criptas primarias, como las más grandes que tenemos ahí, y las que se derivan de ellas las vamos a denominar criptas secundarias. En el parénquima vamos a encontrar abundantes folículos linfoides, y como ya les expliqué, pues estos folículos linfoides van a ser primarios o secundarios dependiendo de si hay una reacción o antígeno anticuerpo. Entonces, en este caso vemos folículos linfoides secundarios porque tienen allí un centro claro, o además de esto van a tener el manto o la corteza, y con estas estructuras que nosotros estamos viendo, una estructura que está tapizada por un epitelio mucoso y que posee unas criptas primarias y secundarias, pues lo vamos a clasificar como amígdala palatina. Siguiente imagen. Para que observen allí el detalle de las criptas. ¿Okay? Criptas primarias, pero realmente aquí no podemos utilizarlo para clasificar si son criptas primarias o secundarias porque no tenemos acceso a ver todo el espesor de la estructura. Siguiente imagen. Vemos entonces las criptas primarias dentro del miotipo, linfoides y toda la parénquima. Profe, disculpe, casi no se escucha. Que en esta imagen es para que vean el detalle de las criptas. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora se escucha mejor. Criptas de tipo primario. ¿Okay? Realmente es una imagen para que vean eso, pues el detalle de la cripta, pero no podemos evaluar nada allí porque no pueden ver las criptas secundarias. Necesitan ver todas las estructuras o que van a estar conformando esa amígdala para que puedan hacer el diagnóstico. Allí solamente tenemos para ver los folículos linfóides, que son de tipo secundario. Y la cripta, en este caso, podemos decir que es primaria, por lo bastante que se ve bastante profunda, pero no podemos distinguir nada más. Siguiente imagen. Entonces
acá tienen un tejido donde hay un epitelio mucoso. Y pues vemos que hay una gran cantidad de glándulas, pero no vemos las cristas poco profundas que deberíamos ver para hacer el diagnóstico de manera correcta. Siguiente imagen. Entonces en esta imagen ven las cristas poco profundas y el folículo, pero no vemos las glándulas. Entonces seguimos en lo mismo. Siguiente imagen. Seguimos con la misma imagen, más ampliada. Vuelvo y les repito, para que ustedes puedan hacer el diagnóstico de una amígdala lingual, usted tiene que ver todo en la misma estructura. No puedo ponerles un pedacito o un pedacito de tejido, con un pedacito de cripta para que crean, para que me digan, para que entiendan que deben ver toda la estructura. Si no, esto no sirve. Acá vamos a ver entonces que hay un tejido. Vamos a ver una estructura que es la pared, que es bastante gruesa. Vemos allí un área de lo que sería la mucosa y vamos a ver un tejido conectivo que cuando veamos digestivo vamos a saber ese tejido conectivo laxo, donde vamos a ver esa estructura, es la lámina propia de la mucosa. Por eso se dice que es un tejido linfoide asociado a mucosa, porque está ubicado en un área de la mucosa que es la lámina propia, que es un tejido conectivo lácteo. Ahí entonces el tejido linfoide va a estar formando acúmulos y en este caso va a ser en el hígado y lo vamos a denominar placa de Peyer. Siguiente imagen. Ahí lo vuelven a ocupar. Me gusta más la primera imagen porque donde ustedes pueden ver todo el espesor de la pared, pueden ubicarse en la parte del digestivo. Cuando ya hayamos visto digestivo, entonces usted va a saber que está observando el hígado. Siguiente imagen. Y bueno, tenemos también que en el apéndice cecal, un vermiforme, vamos a encontrar también folículos linfoides, les expliqué en clase. Estos folículos linfoides van a estar también ubicados en la lámina propia, pero que pueden extenderse en todo lo que es el espesor de la pared, dependiendo de si hay actividad antígeno-anticuerpo, y vamos a encontrar que esa estructura o esos folículos linfoides pueden migrar a través de toda la pared, inclusive hasta lo que es la seosa, y pueden romper. ¿Okay? Todo esto en correlación clínica e histológica del estadio de esta situación, que este es el caso del apéndice, pues entonces estaríamos en caso de una apendicitis. Siguiente imagen. Cuanto a los vasos sanguíneos, vamos a clasificarlos entonces en arterias y venas, dijimos, y lo que es la microvasculatura, pues a partir de los capilares. Y vamos a tener entonces diferentes tipos de capilares. Tenemos entonces acá la arteria. En este caso las arterias van a recibir nombre dependiendo de cómo está conformada su túnica media. Si su túnica media está formada por células elásticas, entonces va a ser una arteria elástica. En el caso de las arterias elásticas,
vamos a observar que esas estructuras, pues vamos a tener una túnica íntima, que es la más interna, y luego vamos a tener una túnica media. Esa túnica media puede estar formada por fibras elásticas o por fibras musculares lisas. Si está formada la túnica media por fibras elásticas, vamos entonces a estar hablando de una arteria elástica, en cuyo caso esa túnica íntima no va a poseer una lámina elástica interna bien definida. La lámina elástica interna se va a confundir con la lámina elástica, con las fibras elásticas de las paredes de lo que es la túnica media, y que es una estructura que va a estar poco definida en las arterias elásticas. ¿Okay? Siguiente imagen. Luego vamos a tener allí, vemos parte de lo que es la túnica media hasta la parte de lo que son hasta la mitad de lo que es la imagen. Luego vamos a tener la adventicia. ¿Okay? Recordemos que ahí vamos a encontrar fibras de colágeno en esa adventicia, y en el límite de lo que es la adventicia con la túnica media vamos a encontrar, en este caso, una gran cantidad de estructuras vasculares que van a corresponder a lo que denominamos vasa vasorum. En este caso, esta vasa vasorum va a estar conformada, como lo vemos allí, por arteriolas, ¿okay? Y luego vamos a tener allí capilares. Siguiente imagen. Acá tenemos la adventicia y observamos, en este caso, las estructuras de la vasa vasorum y parte de lo que es la lámina elástica externa. Recordemos que estas estructuras van a ser poco visibles en la arteria elástica, porque la pared de lo que es la túnica media tiene fibras elásticas y no se observa bien esa lámina elástica externa y la lámina elástica externa. Siguiente imagen. Acá tenemos una arteria cuya pared va a estar conformada por células musculares lisas, y pues en este caso vamos a observar una estructura que vamos a observar o vamos a conocer con lámina elástica externa, y hacia la parte superior de la lámina tenemos la túnica adventicia. Siguiente imagen. Que me falta una imagen. ¿Con la imagen anterior ya no? La anterior a esa. Okay. Acá observamos, podemos observar una túnica íntima de un vaso sanguíneo, en cuyo caso nosotros estamos viendo una lámina elástica interna, ¿okay? Y la anterior a esta, déjame la otra. ¿Okay? Allí vemos entonces la lámina elástica interna, y vemos que la túnica media, está señalada allí, está conformada por unas células musculares lisas, por lo cual esta lámina elástica interna es bastante evidente, ¿okay? Y está bien definida. Luego vamos a tener un tejido conectivo subendotelial y el endotelio ubicado hacia la luz. Si lo vemos de la luz hacia la parte media de lo que es la pared del vaso sanguíneo, vemos entonces endotelio, un tejido epitelial plano simple, especializado, típico de los vasos sanguíneos. Luego vemos el tejido conectivo por debajo de este, o subyacente a este, que es el tejido conectivo endotelial.
y la lámina elástica interna, que son los componentes de la túnica. Luego, a partir de allí, observamos la túnica media, en este caso conformada por células musculares lisas. Siguiente imagen. Y allí podemos ver la lámina elástica externa, parte de lo que es la túnica media, de la parte media hacia la parte inferior y de la parte media hacia la superior vemos a la túnica adventicia. Siguiente imagen. Acá observamos entonces en lo que es la adventicia, estructuras que pertenecen a la base basoro. Observamos entonces una vénula, una estructura con una pared bastante delgada, irregular. Si la comparamos con la arteriola, recordamos que las arteriolas pueden tener hasta 8 o 10 capas de células musculares lisas en su túnica media, ¿okay? Y luego vemos allí diferentes tipos de capilares. Siguiente imagen. Acá observamos entonces una arteriola, vemos la túnica íntima, en la túnica media podemos contar las capas de células musculares. Okay. Siguiente imagen. Aquí vemos entonces la vénula y podemos observar que la adventicia es una capa que es bastante delgada, que se confunde con lo que es el tejido conectivo que lo rodea, y luego vemos allí unas estructuras o unos vasos sanguíneos bien pequeños, bastante delgados, y lo vamos a denominar capilares. Siguiente imagen. Tenemos acá dos estructuras vasculares, la de la derecha, que es la que nos vamos a describir, que vemos cómo hacia lo que es el centro, hacia la luz, unas prolongaciones de lo que es mucosa. Eso es lo que vamos a denominar válvula. Son estructuras que van a estar presentes en las venas medianas y grandes. Las vénulas no las poseen. Siguiente imagen. Allí están señaladas las válvulas. Son estructuras típicas de las venas medianas y grandes. Siguiente imagen. Recordemos que tanto las venas como las arterias van a tener tres túnicas. La túnica íntima está formada por el endotelio, tejido conectivo subendotelial, y en algunos casos, pues como en el caso de las arterias, vamos a ver entonces una lámina elástica interna que puede estar bien definida o no, y estar presente o no, dependiendo del calibre de la arteria. ¿Okay? Y en la vena sí no vamos a encontrar ni la lámina elástica interna ni externa, pero sí vamos a encontrar unas paredes que son bastante delgadas, y el grosor de estas paredes va a ser a expensas de la adventicia. En los vasos sanguíneos de tipo arterial, la adventicia va a ser una estructura o una lámina bien delgada. ¿Okay? Siguiente imagen. Aquí podemos ver la válvula
en la vena, ¿okay? Y podemos confirmar que no vemos láminas elásticas internas ni externas y que realmente no hay unos límites definidos entre lo que es las paredes de ese vaso. ¿Okay? Siguiente imagen. Ahí tenemos entonces una imagen donde vemos un corte longitudinal de un capilar en este caso bastante. Recordemos que por los vasos los capilares linfáticos lo que transcurre es linfa. ¿Okay? Vamos a encontrar células sanguíneas. Siguiente tema. Ahí tenemos entonces otra vez capilares hacia la parte derecha de la lámina. Siguiente imagen. Y podemos ver entonces una imagen donde vemos el tejido cardiovascular, el tejido muscular cardiovascular, que lo vamos a denominar endocardio. Musculares cardiovasculares son unas células que son bastante alargadas y que van a tener un núcleo, ¿okay? Y están ubicados en la parte ventral. Y estas son láminas de texto. Profe, Últimas láminas. Se entrecortó y no escuché lo que dijo con respecto a esa lámina. Eso es lo que es miocardio. Allí no vamos a encontrar sino células musculares cardiovasculares, las mismas que ya vimos cuando vimos músculo, que no vamos a estar, estas láminas no se van a evaluar, estas tres últimas láminas, porque son láminas de texto, ¿okay? Que no debieron estar en la práctica y ya no las vamos a describir. Ya no las vamos a describir porque son las láminas de texto. Las pusimos en la clase porque necesitaba que vieran esa estructura. El miocardio, recuerden que el endocardio está formado por células endoteliales y un tejido conectivo. Y luego pues vamos a tener lo que es el pericardio, que está conformado también por lo que es una serosa y también tejido conectivo. ¿Okay? Entonces no tenemos ese tipo de láminas acá y ya nos quedamos con las láminas de los vasos sanguíneos, que son las láminas que están en lo que es el laboratorio. ¿Okay? Estas láminas son las láminas del texto y no las vamos a evaluar en el examen. Ahorita le voy a enviar a Shanoa una evaluación práctica para que la vayan realizando. Voy a ver si le coloco allí también las evaluaciones prácticas de las otras clases y les coloco la fecha, pero para que ya las tengan, ¿ok? Para que sepan lo que van a ir haciendo. Y las van enviando a medida que vayamos viendo las prácticas, ¿ok? De acuerdo. Es decir, por ejemplo, ahorita vimos la parte de cardiovascular y pues, le envío esa evaluación y la van tienen una semana para realizar, ¿okay? Para entregar. Después que veamos la clase de respiratorio y de piel, entregan la evaluación de piel y respiratorio y ya van a tener una fecha también después de esa práctica para entregar eso, pero ya tienen allí lo que van a hacer. ¿Okay?
doctora, ¿va a ser Em, individual? no, en grupo, siempre en grupo. Sí, pues, Si se mantiene los grupos. Una pregunta, lo que les iba a comentar, ¿no han visto la clase de piel y respiratorio? Sí. no, de hecho me acaba de escribir el doctor Leonard para decirme que la de piel la vamos a ver hoy a las 6 p.m. y la de respiratorio es mañana a las 7 m. Ok. ¿Qué otra cosita? Bueno, más nada. Gracias por todo. Feliz tarde a todos y bueno, estamos pendientes. Igualmente, gracias. Ya nos aporta cuando veamos la parte de digestivo para que cuadres un día para hacer un repaso de lo que es las prácticas. ¿Ok? Antes de la evaluación. De acuerdo. Doctora, ¿tienen algún plan de este segundo parcial? O sea, los temas que vamos a ver para irnos preparando un poquito más en relación. Sí, yo te voy a ir dejando las clases. Lo que pasa es que no revisé las clases, o sea, no quiero. El doctor no me dijo si yo iba a dar la parte de digestivo, pero por como vamos, creo que lo que viene después de piel y respiratorio digestivo lo voy a dar yo. Entonces yo reviso la clase y se las cuelgo también allí. Okay. Lo que es digestivo, piel, respiratorio, linfoide, vascular. Faltaría porque renal y endocrino y masculino y femenino son los últimos temas, ¿verdad? Que no van a ser del segundo parcial. No, ya para el segundo parcial quedaría hematopoyético, sangre, que no quedó para el primero, eran temas del primero, pero no, o sea, se incluyeron para el teórico, pero no para el práctico. Okay. Eso va para el práctico. Pero para el teórico sería vascular, linfoide, y el respiratorio y digestivo, que es digestivo 1, que es de todo el punto digestivo, y digestivo 2, que son las glándulas del sistema digestivo. Ok, ¿y que van a haber 3 parciales, doctora? O ya con eso terminaríamos contenido. O que deberíamos hacer 2 parciales, lo que sería renal, endocrino, masculino y femenino, evaluarlo como un examen final de una vez. Están haciendo 3 parciales por el tema tiempo. Por el tema tiempo. Ya se sabe que el tema final va a presentar renal, endocrino, masculino y femenino. Ok, doctora. ¿Se entienden? Sí. Eso va a ser el tema del examen final. Y pues el que va a reparación, pues se le incluye todo. ¿Me entienden? Es más fácil porque obligatoriamente hay que hacer una actividad final como examen final. Puede ser un seminario, puede ser un video, yo he hecho video como parte del final. Puede ser un seminario, lo que sea. Pero o puede ser un examen, como ustedes quieran. Podemos cuadrar, por ejemplo, en mi grupo, yo les daría, pueden hacer seminario. Entonces, en vez de hacer examen final, hacemos seminario. Parece bien, no sé qué. No sé si les parece. Aunque quieras, pero a mí me parece bien. Tengo 30 alumnos, entonces lo distribuimos 4 temas. Sacan su cuenta y creo que los temas más largos son masculino y femenino. Sí, son los más largos y ahí pueden colocar la mayor cantidad de alumnos para que hacer el examen. No sé si les parece bien, si les parece más serio. O si les hago, por ejemplo, el seminario más un mapa mental individual. Eso lo puedo hacer. De acuerdo, 50% el seminario, 50% el mapa, que corresponde al 30% del final. Es decir, 15-15. Ok, doctora. Está bien, me parece bien. Sí. De todas maneras, ustedes lo discuten y yo le voy a hacer ese planteamiento al doctor Leonel para que ver si él lo toma o no sé si él quiere hacer una evaluación.